Para que esté a ese precio algo tiene que haber, no va a estar funcionando a la perfección. A veces sí que puede pasar, pero ¿será este el caso? Para esos darks más darks que desean un juego de fantasía oscura con gráficos realistas, gratuito y disponible para celular y PC, esta es tu opción. Escoge tu facción favorita entre orcos, elfos, muertos y muchos otros más. Uno de mis favoritos son los enanos, porque los veo bien macizos y cabezones, pero mi corazón es para los bárbaros, porque son sabrosos de pelo en pecho como yo. Además, se dividen en legendarios, épicos o raros, y con habilidades especiales. Lo que más me gusta del juego es que se puede avanzar mientras me dedico a otras cosas. Y puedes competir en torneos. Ponte a prueba ante la comunidad de Raid mientras luchas con el golem de hielo o la guarida de la araña y recibe todo tipo de recompensas, así que ve a la descripción del video, haz clic en los enlaces especiales y si eres nuevo obtendrás 200.000 en plata y un campeón épico gratuito, la leñadora. Y puedes encontrar estas recompensas en el correo del juego, pero solo en los próximos 30 días, recuérdenlo. Y una vez más muchas gracias Raid Shadow Legends. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin llegó un video que muchos estaban esperando. Y creo que es porque les encanta verme sufrir un poco. En Japón no existe mucho Xbox. Ya saben, marca americana, acá son un poquito nacionalistas. No se suele encontrar mucho. Tal vez la Xbox que más se ve es la 360, que tuvo algunos buenos juegos RPG que gracias a eso se impulsaron las ventas, como podría ser el Lost Odyssey o el Blue Dragon, por mencionar dos. Pero la primera consola de Microsoft es otra historia y lo vamos a tener algo complicado. Es más, estoy en un hard-off bastante grande, ahí ven unas imágenes y no hay nada. Apenas si hay juegos, unos cuantos, pero de consola olvídense, la Xbox clásica es muy complicada de ver. Una corrección, los juegos que estaba mencionando solo eran de Xbox 360, nada de la clásica. En realidad vine a esta ciudad que está bastante lejos, en la prefectura de Tochigi, por una tienda especializada, pero esto fue lo que pasó. No lo puedo creer, no lo puedo creer, recién lo abren el 20 de junio. Gracias por esta hora de camino. Estamos acá de nuevo en los videojuegos, ya lo había revisado, pero para que vean que es más sencillo encontrarse una SG-1000 que la Xbox clásica. Miren cuántos sticks se pueden encontrar en esta tienda. Stick de avión, hermano, es esto, miren, imagínense. Pero nada de Xbox, ni siquiera de 360. Así que bueno, toca seguir buscando. No tiene nada que ver en el tema, pero miren lo que he encontrado en caja. La Pocket Station, ¿recuerdan este accesorio del que hice un video? Bueno, en cajita, hermanos, unos $9. Yo creo que me lo voy a llevar porque los tenía sueltos nada más. Me hace ilusión tenerlo así. Cosas del Final Fantasy VII. Estas cosas ya los podemos agregar en la búsqueda de lo retro. Ya saben que es de todo un poco. Bueno, ahora sí nos vamos. Y llegamos a otro haro. Para variar está lloviendo. Últimamente en estos días está lloviendo mucho en Japón. Vine a esta prefectura más que nada para ir a esta tienda que les enseñé que estaba cerrado. Pero bueno, ya que estoy acá, aprovechar y visitar algunos haros que nunca he conocido. Una llegada un poco accidentada, la verdad. ¿En qué momento me metí por esta avenida? ¡Auxilio! Pero bueno, ya estamos acá, vamos a ver qué hay. Bueno, hermanos, en consola solamente hay esto y de ahí es esta recta de videojuegos, pero nada más, así, nada más. En 3DS sí está un poquito surtido, ¿no? Hay sus cosas, una que otra curiosidad por ahí, pero una vez más nada de Microsoft. Y digo Microsoft porque lo menciono en general. Bueno, estábamos allá en la vitrina de allá, ahora acá hay un poco más de consolas, pero una vez más, adivinen qué, nada de Microsoft. Pero sí estoy viendo otras cosas, como una PC Engine. Ahí también hay juegos de PC Engine y cuenta con más variedad que cualquier otro hard-off que haya ido en las últimas semanas al menos. Hay sus cositas. Este teclado de Dreamcast hace tiempo no lo veía, pero bueno, no nos distraigamos del tema. Vamos a ver si en zona Young, que está al fondo, hay algo y si no, a seguir buscando. Grabo esto porque muchas veces me han dicho que grabe los fails también, las tiendas donde no encuentro nada. Aunque en esta zona Young no sé, no veo nada así, ¿eh? Vamos a ver, ojalá me equivoque. Y bueno, ya estoy viendo que no hay nada. No hay nada, hermanos, al parecer. No, nada de nada. Periféricos de conducción, el GT4 de Logitech, que es digamos que el más barato que hay. PlayStation 2, también creo que es de aviones, ¿no? Una Disk System, otra PC Engine, miren, suelta así nada más. Interesante, ya se va a venir también. Sega Saturn, GameCube a $9. Ah, miren, bueno, una Xbox 360, esta versión negra. Está $47. Bien, al menos algo hemos visto. Como para que se den la idea que no es tan sencillo.
Por eso quería ir a las tiendas especializadas o a esa tienda especializada en particular para empezar ya viendo, ¿no? Porque normalmente siempre hay por lo menos un ejemplar, por lo menos uno. Pero ni modo, ojalá que la suerte me sonríe un poco al terminar el video. Ah, y no había visto por acá, miren. Acá también hay, pero tampoco, ¿no? Pero hay periféricos cuanto menos curiosos. De nuevo otro de Logicool para conducción. Sticks, el Super Scope, más nuevo y que le ha dado el sol. Para meterte tu terrible karaoke. Para que sea la nueva Rosalía. Ay, ay, ay. Pero no, nada de lo que trata el video de hoy día. Ni modo. Creo que me compraré uno de estos burritos. A ver, tú me has convencido. Un poco de agua ahora para que pueda resbalar tranquilo el burrito. Miren, han sacado una Coca-Cola de naranja. Pero después del apéndice prefiero no tomar nada de Coca-Cola. Así que agüita nada más. Ahora sí, recargados para seguir buscando. Y bueno, hermano, la siguiente tienda, ahí está. Más bulla no me puedes hacer, hermano. Es un Atto, así como apareció en el especial de la Mega Drive. Este está bastante lejos de mi casa, no como el anterior. En teoría son especialistas. Sucursal ya había explicado en el video anterior también, de Surugaya. Así que vamos a ver qué podemos encontrar dentro. A ver, ya di una vuelta a toda la tienda y ha cambiado bastante. Ahora más que nada hay el tema de mangas, ya no hay tanto de videojuegos, solamente 2 pasadizos de videojuegos nada más. Y de periféricos, accesorios, consolas, que antes había mucho, solo podemos ver todo esto que está en la parte de arriba. Nada más, solo esto. Recuerdo que antes había pasadizos donde solamente habían consolas. Una lástima la verdad, pero ni modo. Lo que sí es que hay por lo menos un poco son juegos de Xbox. Todos estos. Algunos repetidos, sí, por ejemplo el Dead or Alive, el 3, hay 2. De UFC también hay unos 3, pero a comparación de otros lados que no hay nada. Y por ejemplo, ¿recuerdan este juego que lo compré a $1? Pues aquí está bastante nuevecito, ¿no? Miren, está $7. Está $7. Halo es uno de esos juegos que se vendieron mucho. También ahí en mi poder están viendo unas imágenes del 1, que lo compré aquí también. Pero no sé qué ha pasado con la filmación, que ya no la pude salvar en el momento de la compra. Pero bueno, ahí está. Acá hay uno interesante, ¿eh? El Street Fighter, la colección de aniversario. Este sí está alrededor de $27. Así en una búsqueda rápida, el más barato que puedo encontrar sería en todo caso el Soul Calibur, que está a $3. Creo que es el más barato que hay de Xbox, ¿no? Del Xbox clásico, claro. Miren, aquí también el Marvel vs. Capcom 2. Todo esto ya lo tengo para PlayStation 2. Así que no sé si compré el mismo juego para PlayStation 2. Igual ahí ya tenemos el Halo para hacer la prueba respectiva. A ver si funciona o no la consola que compremos. Acá no puedo hablar muy fuerte, hermanos, porque la caja justo está ahí. Así que no. Hay muchos periféricos raros. Está la Neo Geo Stick 2. Este es para la Wii, miren. Pero nada de consolas. Pero misteriosamente... Acá lo voy a narrar porque no podía hablar tan cerca de la caja, hermano. Ya saben que a veces se ponen un poquito quisquillosos, así que mejor no arriesgar. El precio de esta Xbox en caja era de aproximadamente $75. Aparentemente ha estado ahí arriba bastante tiempo porque estaba un poquito empolvada. Al menos por fin hemos visto la primera. Bueno, hermano, ya salimos de la tienda especializada. No he podido grabar como yo he querido porque, bueno, estaba la caja muy cerca. Pero bueno, ya hemos visto el primer Xbox en caja. Su precio $75 aproximadamente, pero acabo de recordar que en el reto de la Mega Drive había otra en caja y muchos me lo hicieron ver en los comentarios. Así que vamos a ir para allá. Antes vamos a pasar por otro Hard Off, a ver si tenemos suerte. Y de ahí a esa tienda que creo que estaba más barato y completa. Así que vamos a ver. Y ya estamos en el Hard Off este que estaba de camino. Oye, en este Hard Off venden de todo, hermano. Hasta lavaplatos, todo, una locura es esto. Sus figuritas como siempre. Bueno, no hay que distraernos. Los binoculares para el vecino, para la vecina. Pero bueno, ahora sí no hay que distraernos. Apunta pero no dispares. Hermanos, y por acá, a ver... Aquí está la parte de las consolas. Uy, competencia. Pero bueno, dejando de lado mi competencia, miren esto. Por fin apareció, hermanos. Qué dolor de cabeza. Terrible, porque de verdad ustedes habrán visto 3, 4 tiendas, no sé, pero he ido como a 7 y no lo he podido encontrar suelto. Está con su cable AB, ¿no? Sí, el transformador también, me imagino, ¿no? Y un control, nada más. Su precio de $40 aproximadamente. Está bastante bien, además se ve que está bastante bien cuidado. Me hacía ilusión el anterior, el que estaba en caja, el de la tienda anterior. Era $30 más, pero estaba en caja, seguro que mejor cuidado, me imagino yo. No sé, es un valor agregado, pero este está bastante barato. Está en zona Yang, no hay garantía.
Es algo que puede dar miedo. Dice que ha sido probado y que ha funcionado, pero igual, bueno. El tema del DVD dice que sí, no lo han probado el tema del DVD. Así que por eso me imagino, pero algo debe haber, hermano. Para que esté a ese precio, algo tiene que haber. No va a estar funcionando a la perfección. A veces sí que puede pasar, pero ¿será este el caso? Ahora, he tenido mala suerte, porque hay otras veces que sí he visto más seguidos, hasta de $30, pero siempre que hago el video, no me sonríe nada. Hermanos, en esta tienda hace un calor, ya estoy sudado ya, siento que este cuerpo caribeño está goteando pura sabrosura. Vamos a ver si me animo, pero como ya dije, la caja me hace ilusión. Sí, y ya sé qué es lo que van a decir, hermanos. Gemu, la mujer sin rostro te va a matar, está gastando mucho, bla, bla, bla. Hermano, solo una cosa, la vida es solo una. ¿Verdad? Y juegos, hermanos, no hemos visto, ¿no? No me he dado cuenta si hay juegos o no acá de Xbox. A ver, acá veo algo de Xbox, es lo único. Sí, hay uno. Fable. Ay. Es decir, Fable, $4, el único juego de Xbox clásico que hay acá. Ya. Después de 360, hay unos 10 y de Xbox One unos 3. Bueno, aunque sea... No puede ser, no. ¿Cómo? No puede ser. No puede faltar ni en Xbox One, hermanos, tu rico Orochi. No puede faltar, no. Este ya es insoportable ya. Bueno, vamos a otra tienda antes que muera deshidratado, la verdad. Y por fin ya llegamos a otro gato. Vamos a ver, ojalá. Miren, hermanos, ni bien subo al segundo piso donde están los juegos. Acá ya vemos una Xbox One. Después de buen rato, ¿no? Ya ven que en los hard-off no hay mucho. Y en las especializadas que hemos ido, bueno, en la que he ido, tampoco ha habido. Y ahora sí que apareció esta, la Xbox One X, está $320 y la Xbox One está $150. Bueno, Gemu, ¿cuándo el especial de la Xbox One? Bueno, esperen sentados todavía, hermanos, porque eso sí que es un trabajo, ¿ah? Ahora sí, vamos al segundo piso, ahora sí. Hola. Ahí estaba por acá y sí, aquí está. Aquí está la Xbox, hermanos. Oye, enterito, ¿ah? No me había fijado, no me había percatado en qué estado estaba, pero está bastante bien y está $5 más barato que la otra. Bueno, un poco más, porque a la otra le faltaba los impuestos. Yo creo que esta es mi mejor opción, hermanos, de lejos. He estado viendo algunos precios que hay en Tokio y muchos están alrededor de los 10.000 yenes, es decir, $100, para que vean la diferencia. Es más, algunos amigos que están en Tokio, tómense el trabajo de tomar una foto de algún Xbox de Tokio, del centro, para comparar y lo comparto en redes, ¿les parece? Ahora, ¿en juegos cómo está? Pues en juegos de la Xbox solo hay esto. No hay cantidad, pero eso no quiere decir que no haya calidad. Miren esto de acá. Miren esta preciosidad de acá. El Ninja Gaiden Black. ¡Ay, la madre! $60. ¡Ay! Esto sí está, pero esto tiene que estar en la vitrina, hermanos. Se han equivocado. Se tiene que estar allá, en la vitrina. ¿Qué hace acá? Y de Xbox 360 sí que hay más. Miren, todo esto. Me sorprende, ¿ah? En verdad que me sorprende. Ustedes han visto mis videos y casi nunca hay tanto. Y hay sus juegazos. El Ninja Gaiden 3, ese sí está más barato, claro, $10. Ese sí se ve, este sí lo he visto seguido. El Dark Souls 2, ese debe estar un poco más caro. Unos $25. Sí, de ahí el Devil May Cry está $5. Es decir, ya son precios más competitivos, ¿no? Aquí la colección está a $4. ¿Qué es esto? Es una burla. Por acá, a ver, del Battlefield 4, creo que es el Premium Pack, el Deluxe Edition, está a $6, sí. Es decir, ya otras cosas, ¿no? Pero si hablamos del clásico, ya vieron, el precio está un poquito... Este Sudeki, que nunca lo he jugado, no sé, me dirán ustedes en comentarios, está a $12. Y el Marvel vs. Capcom, que también lo vi en la otra tienda, en 2.300, está parecido también, parece que tiene un estándar. Pues eso nada más. Yo creo que ahora sí lo llamo al encargado para que me lo muestre. Y aquí seguro que están esperando la clásica traducción, traviesos, pero lamentablemente el encargado de esta tienda era un hombre de pocas palabras. Para los nuevos tienen que ver los videos pasados para entender de qué estamos hablando, así que ni modo, al menos me lo revisó, que ya lo veremos más tranquilamente en casa, y todo bien. Eso sí, le tuve que pedir que me sacara una fotito para la miniatura, ya que no está la mujer sin rostro, ni modo. Hermanos, me despido del segundo piso, por fin lo tengo acá. Esto pesa, no sé si la bolsa aguantará, esto pesa como una persona. Es como si estuviera llevando una señora. Ahora sí la colocamos acá. Acá parece como si durmiera un perrito, ¿no, hermano? Como si durmiera un cachorrito. No, hermanas, así es para que no se maloren las cosas. Voy por acá un spoiler de un próximo video, lo escondemos acá. No se olviden activar la campana, ¿eh? Listo, mejor echadito, ahí está. Ahora sí, a la casa.
Ya estamos en casa, ahora sí, toca probar. Antes que nada, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por verlo siempre cada fin de semana. No se olviden revisar siempre la descripción, por si acaso, no siempre va a haber, pero hoy día de repente hay algo. Y para los que no me siguen en Instagram, estamos a punto de llegar a los 100.000. Bueno, a punto no, pero no falta mucho para llegar a los 100.000. Y si llegamos, libero mi pack. Ahí está, piénsenlo. Ahora ya es de noche, pero aproveché la luz del día para poder abrir la Xbox y que se pueda apreciar cualquier detalle que pueda tener, cualquier detalle negativo, pero como pueden ver está bastante bien. De repente la pestaña en la caja era lo único delicado que tenía, ya bastante gastado, entre meter y sacar la consola. Bueno, se desgasta, ¿no, hermanos? Pero la consola en sí está perfecta. Vino con todo lo que pueden ver ahí en las imágenes. El mando, los cables, todo bastante bien. Y en la caja decía que el mando tenía un pequeño kisu, pero hasta ahora no lo encuentro, hermanos. No sé, ya saben que los japoneses son un poco exigentes también para catalogar sus productos, así que el kisu nunca lo vi. Y la consola en sí parece nueva también, así que yo creo que win-win. Ahora toca probarlo, así que vamos a eso. Xbox. Se esfuerza, hasta que se esfuerza un poquito. Ups. Me imagino que saben qué dice, ¿no? Me imagino que en el Xbox en español sale el mismo tipo de mensaje. Bueno, hermanos, he reseteado unas 2-3 veces la consola y no lo lee. Estamos de malas. Segunda semana consecutiva. Primero me traicionó el Eliminator y ahora me está traicionando el Halo. Creo yo. No creo que sea la consola, porque no sé. Ah, nos podemos quitar la duda. Es un lector de DVD, ¿no es cierto? Entonces tendría que leer alguna película de DVD. Vamos a poner una. Hermanos, tienen que dejar un like en este video porque he dado vuelta a toda la casa para encontrar unos DVD. Ya saben que ahora todo es online. Ya saben, Netflix, Amazon Prime, qué sé yo, ya nadie tiene DVDs. Ah, si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir a mi canal de Twitch por si acaso. Así que solamente encontré el Spider-Man, hermanos. Y de este anime que ya ni recuerdo el nombre. Este CD ni siquiera es mío, creo, porque es un CD de una niña que no, por favor, no. Que esto no es mío. Este es de mi sobrino. Una curiosidad ya que estamos acá. Miren esto, aquí está el CD, todo. Dentro de este CD ya venía publicidad del juego, miren. Para Xbox, para PlayStation 2 y para la Nintendo GameCube. Y curiosamente publicidad de Hombres de Negro 2. Así como conservan los estuches de los videojuegos, de igual manera viene con toda la publicidad de la época en los de película. Así que vamos a probar el Spider-Man porque no me confío de esto, la verdad. No. Aquí está el CD de Halo. No sé, no lo veo rayado en verdad. Un poquito sí, pero no tanto como para que no lo lea. Por favor, que sea el CD, que sea el juego. Además me costó creo que menos de $5. Vamos a poner ahora el de Spider-Man. Si lo lee, en teoría la consola está bien. Ustedes ya me dirán en comentarios. Ya lo metí. Lo levantó. Vamos. Parece que sí lo... Igual esta Xbox, como no ha sido de eso... Ah, ya, sí, lo leyó. Un peso menos. Igual esta Xbox tiene garantía de 3 meses, ya saben. Lo mínimo es 3 meses de cualquier producto, siempre y cuando no lo hayas comprado en la zona Junk. Es decir, la Xbox que vimos antes de comprar esta, ¿recuerdan esa que estaba suelta? Donde estaba mi competencia, ya, esa sí no tiene garantía, hermanos. Así que nunca se sabe. Qué buena película, el mejor Spider-Man. ¿Sí o no? Es el mejor Spider-Man. Bueno, hermanos, entonces sí ha funcionado, ¿no? Díganme ustedes en comentarios. Si ha leído el DVD, ¿quiere decir que está bien el lector de videojuegos también? ¿O son dos lectores diferentes? Es algo que no sé. Es algo ya, especificaciones técnicas. Vamos a ver si en el video oculto de la próxima semana metemos ahí una imagen de la probadita con un nuevo juego de Xbox. ¿Qué les parece? Así que estén atentos a la descripción de los videos. Recuerden que solo dura 24 horas. Bueno, hermanos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un poquito accidentado, la verdad. Me ha dejado un poquito pensativo, un poquito dubitativo todavía. Vamos a ver qué tal. No se olviden ver la descripción, seguirme en mi canal de Twitch, que hago directo, digamos que 4 o 5 veces por semana, por ahí.
Así podemos estar más cercanos, conversar un poco más. Yo soy Gemu, la que está en las cuarentonas es la mujer sin rostro. Ahorita me voy a dedicar a ver, después de muchos años, Spider-Man. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.